Hola chicos, hoy vamos a poner en práctica la ecuación de la recta tangente y normal a una función en un punto determinado o dándonos alguna pista en particular. Para ello, vamos a basarnos hoy en este ejercicio de selectividad de Andalucía del año 2011. Os he remarcado aquí primeramente cuáles son las ecuaciones de la recta tangente normal en un punto determinado teórico A. ¿Vale? Como veis, la tangente era y, donde y es la coordenada y, menos f de a, sustituir el valor a del punto de tangencia en la función, igual a la primera derivada en a, es decir, tendremos que hacer la primera derivada y sustituir el valor a, y luego x menos a, que es el punto de tangencia. Con la normal pasa lo mismo, exactamente igual, lo único que cambia es la pendiente, que como la recta tangente y la normal son perpendiculares, sabéis que se cumple que la pendiente de una es igual a menos la inversa de la pendiente de la otra. Es por eso por lo que la pendiente es menos 1 partido de la primera derivada de la función, pues sustituyendo el punto de tangencia, o en este caso el punto donde haríamos la recta normal. En el primer apartado nos piden que hallemos la ecuación de la recta normal a la gráfica en el punto de abscisa x igual a 2. Recordad que las abscisas son la x y las ordenadas la y. Bueno, pues en este caso, para el apartado A, vamos a ver cuánto valdría cada elemento de nuestra ecuación. Estaríamos en la segunda, porque estamos hablando de la ecuación de la recta normal. Tenemos, por un lado, que es en x igual a 2. Entonces, 2 es a, que es el punto de tangencia o el punto por donde pasa la recta normal en la función. Entonces, nuestra ecuación quedaría como y menos f de 2 igual a menos 1 partido de f' de 2 por x menos 2. Entonces nos harían falta f de 2 y f' de 2 para sustituir la ecuación. Bien, pues f de 2 la podemos calcular muy sencillo, que sería sustituir en la función del enunciado en esta, ¿de acuerdo? Entonces sería 4 menos 2 al cuadrado, 4 menos 4, 0. Bien, pues ya tenemos f de 2. Ahora vamos a calcular f' de 2, pero previamente tendremos que calcular f' de x, así que f' sería la derivada de 4, que como el número es 0, menos 2x. Bien, esta es la primera derivada. Entonces, si nosotros hacemos ahora f' de a, es decir, f' de 2, tendríamos menos 2 por 2 es igual a menos 4. Menos 4. Muy bien, pues vamos a sustituir en la ecuación de la recta. Tendríamos entonces y menos f de 2, que es 0, igual a f' de 2, que es menos 4, perdón. Menos 1 partido de menos 4, porque estamos hablando de la recta normal, y ahora sería por x menos 2. Vamos a operar esto y a dejarlo de forma explícita, es decir, con la y despejada en un lado, y nos quedaría igual a, recordad que bueno, aquí tenemos menos entre menos sería más, sería un cuarto positivo, y nos quedaría un cuarto de x menos un medio, porque como está multiplicado por 2, entonces esta de aquí sería nuestra ecuación de la recta normal en x igual a 2. Muy bien. Pasamos entonces al apartado B. El apartado B nos dice, determina el punto de la gráfica en el que la recta tangente es perpendicular a la recta esa que nos dan. Vale, lo primero que tenemos que pensar es que si nos dicen calcula el punto, determina el punto, un punto tiene coordenada x y tiene coordenada y, ¿vale? Entonces, eso será como calcular el punto A, f de a, porque la y es sustituir el valor en la función. Entonces el resultado no estará terminado hasta que no calculemos esas dos cosas. Bien, nos piden de la gráfica que la recta tangente, es decir, nos vamos a basar ahora en la primera ecuación. Pues nos la vamos a poner aquí, y además como nosotros hemos puesto que nuestra incógnita va a ser a, nos viene fenomenal como la tenemos escrita. Entonces sería, lo vamos a poner aquí. Entonces la ecuación de la recta tangente nos quedaría como y menos f de a igual a f' de a por x menos a. Muy bien. Seguimos leyendo. Nos dicen, es perpendicular. ¿Qué significa perpendicular? Perpendicular, lo habíamos hablado antes, que era una propiedad que se cumplía también entre la recta tangente y la normal, y era que la pendiente
de una recta es menos la inversa de la otra, a la que es perpendicular. Entonces, como son perpendiculares, tendremos que hablar de cuál es la pendiente de una y de otra. Lo que está muy claro es que la pendiente de la recta tangente es esta, ¿vale? Porque es lo que acompaña a la X. Esta es la pendiente, ¿vale? La pendiente de la recta tangente. Vamos a llamarle, por ejemplo, M1, ¿vale? Luego de la otra recta que nos dan, que es x más 2y menos 2 igual a 0, tenemos que averiguarla. Bueno, pues si nos dan x más 2y menos 2 igual a 0, lo que tenemos que hacer es despejar la y. Entonces, para poder averiguar cuál es esa pendiente, ¿de acuerdo? Entonces despejamos, sería igual a menos 1/2 de x más 1, ¿vale? Por lo que acompaña a la x, esta es la pendiente de esa recta que la vamos a llamar M2. Entonces, como hemos dicho que eran perpendiculares, M1 tiene que ser igual a menos 1 partido de M2. Entonces, M1 es igual a menos 1 partido de menos 1/2, que esto es un castillo, y cuidado, menos entre menos más, nos queda 2. Por lo que, como la pendiente era f', pues f' de A es igual a 2. Vale, ya tenemos un datito. Entonces, nos dicen, determina el punto de la gráfica en el que la recta tangente es perpendicular a la recta. Pues ya tenemos la pendiente. Ya estamos hablando de la gráfica del inicio, la del 4 menos x cuadrado. Estamos hablando de f de x igual a 4 menos x cuadrado. Pues su derivada, que ya la habíamos averiguado antes, era f' de x igual a menos 2x. Entonces yo sé que f' de A es igual a menos 2a. Y hemos dicho que f' de A era 2. Entonces, menos 2a tiene que ser igual a 2, por lo que A vale menos 1. Ya tenemos la primera componente, la primera coordenada, la coordenada del punto que nos están pidiendo, porque recordad que era a f de A. Pues ya tenemos A. ¿Cómo se calcula f de A? Pues f de A es sustituir en la función. Entonces, f de A será f de menos 1. Sustituimos en la función del enunciado, que era esta de aquí. Así es que tenemos que será 4 menos 1 al cuadrado. 4 menos 1, 3. Entonces, el punto de tangencia que nos están pidiendo, punto de tangencia, sería el menos 1,3. Siguiendo en la línea del ejercicio anterior, vamos a hacer ahora el de Andalucía 2004. Nos van a dar diferentes datos. Antes era perpendicular y ahora vamos a ver que en el apartado A, fijaros, nos piden paralela. Dice, halla la ecuación de la recta tangente a la parábola igual a x cuadrado, que es paralela a la recta esta de aquí. Bueno, para empezar ya sabemos que nuestra f de x va a ser esto, así es que nos lo vamos a poner como dato. F de x igual a x cuadrado. Nos hablan de la recta tangente. Es por ello, por lo que lo he escrito aquí arriba, sería ecuación de la recta tangente en un punto ahora genérico, porque todavía no sabemos cuál es exactamente. Nos ponemos nuestra ecuación, la teórica, y menos f de a igual a f' de a por x menos a, donde a es el punto de tangencia. Y nos dicen que es paralela. La condición de paralelismo es que las pendientes de dos rectas que son paralelas son la misma. Es decir, que si son paralelas, se cumple que M1 es igual a M2. Nosotros sabemos que la pendiente de la recta tangente, que es lo que acompaña a la X, es f' de A. Pues ya tenemos M1. A continuación vamos a ver cuál es M2, la pendiente de la recta que nos dan, que sería, si la escribimos aquí, menos 4x más y más 3 igual a 0. ¿Cómo la averiguamos? Despejando la y, ¿de acuerdo? Entonces lo primero que yo hago, dejo la y sola, que está positiva, y me llevo todo lo demás al otro lado. 4x menos 3. Una vez está despejada la y, lo que acompaña a la x es la pendiente. Así es que aquí tenemos M2, la pendiente de esa recta. Y como M1 y M2 tienen que ser iguales y M1 es f' de A, pues entonces f' de A es igual a 4. ¿De acuerdo? ¿Qué es f' de A? Era sustituir el punto de tangencia en la derivada de la función. Entonces, para ello lo primero que vamos a hacer es derivar la función, es decir, f' de x. Nuestra f de x era x cuadrado, así que si la derivamos nos quedará 2x. f' de A es sustituir a en la derivada. Como no sabemos lo que es, donde haya x ponemos a, 2a.
Total, que como f' de a es 4 y f' de a es 2a, entonces 2a es igual a 4, por lo que a es igual a 2. Ya tenemos a. Recordad que vamos a necesitarlo para poder calcular la ecuación de la recta tangente. Ya solamente tendríamos que sustituirla y tendríamos y menos f de 2 igual a f' de 2 por x menos 2. Muy bien. F' de 2 la tenemos, porque ya lo hemos calculado aquí. F' de 2, que es 2a, era 4. Vale, ya la tenemos. Lo que nos falta es f de 2. Bueno, f de 2 simplemente es sustituir en la función el 2. La función era x cuadrado, pues entonces 2 al cuadrado, que es 4. Si sustituimos ya en la ecuación, sería y menos 4, porque f de 2 es 4, igual a f' de 2, que hemos dicho que también era 4, que estaba aquí el valor, f' de 2, f' de a, por x menos 2. Operamos y despejamos la y para dejarla en forma explícita. Sería y menos 4 igual 4x menos 8 y igual a 4x menos 4. Pues esta de aquí sería la ecuación de la recta tangente que nos están pidiendo. Recta tangente. Muy bien, vamos a pasar al siguiente apartado, al B. Dice, halla las ecuaciones de las rectas tangentes. Ojo, las ecuaciones, es decir, puede haber más de una. De la recta tangente a la parábola y igual a x cuadrado que pasan por el punto 2,0. Punto 2,0. Bueno, pues vamos a poner aquí el punto 2,0. Vale, si pasan por ese punto 2,0, significa que el valor de x es 2 y el valor de y es 0. Pero eso no quiere decir que sea el punto de tangencia, ojo. Solamente nos dicen que pasan por ese punto. Vale, pues si pasan por ese punto, significa que 2 es la coordenada x de esa recta y que y es la coordenada 0. Muy bien. Bueno, pues si esa recta tangente que nosotros queremos averiguar, rectas, porque pone plural, puede ser más de una, pasan por ese punto, tienen que cumplir la ecuación de la recta tangente. Bueno, pues volvemos a poner nuestra ecuación genérica porque no sabemos en general, ¿no? Ese punto concreto por el de tangencia, así que lo vamos a poner genérico con nuestra A, donde A es el punto de tangencia. Bueno, si una recta pasa por el punto 2, 0, quiere decir que el 2,0 cumple la ecuación de la recta. Es decir, que si yo pongo en la x el 2 y que en la y pongo el 0, nos cumple la ecuación. Pues lo que vamos a hacer, vamos a sustituir. Esto sería 0, 0 menos f de a es igual a f' de a por 2 menos a. Vale, de acuerdo. ¿Qué nos falta en esa ecuación? F de a y f' de a. Bueno, f de a, estamos hablando que es y igual a x cuadrado nuestra f de x. No se nos olvide, vamos a ponerlo por aquí. Entonces, ¿qué es f de a? F de a es a cuadrado. ¿Y qué es f' de a? Pues para f' tenemos que hacer primero la f' de x, que será 2x. Entonces, f' de a es igual a 2a. Muy bien. Que simplemente ha sido sustituir la a en la x, ¿no? Bueno, pues vamos a sustituir eso en la ecuación que tenemos aquí general. Sería entonces 0 menos f de a, que es a cuadrado, igual a f' de a, que es 2a, por 2 menos a. Bueno, pues vamos a operar esto un poco, donde nuestra incógnita aquí es a. Así es que vamos a tener probablemente una ecuación de segundo grado. Vamos a ver qué sale. Sería menos a cuadrado igual a 2 por 2a sería 4a menos 2a cuadrado. ¿Veis? Bueno, pues nada, pues me voy a llevar esto para la izquierda. Y entonces sería menos 2a cuadrado pasa como 2a. 2a menos a cuadrado sería a menos 4a igual, perdón, esto a cuadrado, igual a 0. Bueno, es una ecuación de segundo grado incompleta, la cual se puede resolver sacando factor común. Bueno, pues vamos a ello. Voy a sacar factor común de a y nos quedaría a menos 4 igual a 0. Como es un producto que es igual a 0, o lo de fuera es 0, que sería a igual a 0, o lo de dentro es 0. A menos 4 igual a 0, entonces a sería igual a 4. Vale, estos dos serían los valores que podía tomar a para que esa recta tangente a la curva que estamos trabajando, que es x cuadrado, parábola esa,
pues, bueno, pues que pasara por el punto 2, 0 que nos estaban dando. Entonces dice, haya las ecuaciones de las rectas tangentes. Pues ya tenemos A. Entonces vamos a ver, para A igual a 0, lo tenemos que hacer para las dos. Así es que, bueno, pues para A igual a 0 nos quedaría y menos f de 0 igual a f' de 0 por x menos 0. Bueno, sustituyendo sería y. Ahora ya no ponemos los valores de x y de y, ¿vale? Porque lo que necesitamos es que sea la ecuación de una recta. Entonces sería y menos f de 0, que sería sustituir el 0 en x. Entonces eso sería 0 al cuadrado, que es 0, así que menos 0, igual a f' de 0. F' de 0 es sustituir en la derivada el 0, que es 2 por 0, que es 0, así que 0 por x menos 0, vaya, todo es 0, así que, vale, igual a 0. Pues ya tenemos una de las rectas tangentes que nos pedían. Eso por ahí. Vale, y nos queda a igual a 4. Bueno, pues para a igual a 4 volvemos a la misma historieta, ¿no? Cogemos y sustituimos el 4. Venga, pues ahí menos f de 4 igual a f' de 4 por x menos 4, porque ahora la a es 4. Bueno, pues venga, vamos a calcular f de 4. F de 4 es sustituir el 4 aquí en la función original, la del enunciado, que está es 16. F' de 4 sustituye la derivada era 2x, entonces 2 por 4, 8. Vale, venga, que esto ya casi está. Sería entonces, venga, y menos f de 4, que es 16, igual a f' de 4, que es 8 por x menos 4. Nos venga por aquí abajo, sería, ya es operar y despejar, ¿vale? Sería y menos 16 igual a 8x menos 32. Entonces nos quedaría y igual a 8x menos 32 más 16, que es menos 16. Pues ya lo tenemos. Esta sería la otra ecuación de la recta tangente que nos han pedido. Y con esto pues tendríamos los dos ejercicios terminados. Bueno, espero que os haya servido y bueno, que os haya quedado claro. Hasta luego.